segunda a los Corintios, en el capítulo número 3, los versículos 4 y hasta el versículo 6. Estaremos leyendo allí a manera de apertura para entrar de lleno el día de hoy a la lección que nos corresponde. Hoy estaremos hablando bajo este tópico y préstele mucha atención a esas dos palabras. Quiero que las digan conmigo: las cualidades y las calidades de un siervo. Cualidades y calidades de un siervo. De eso, con la ayuda del Señor, estaremos hablando. Segunda a los Corintios capítulo 3, en el versículo número 4, 5 y 6, vamos a leer estos textos de las Sagradas Escrituras en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Segunda a los Corintios 3, 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. Y luego dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Qué hermosa esta palabra que acabamos de leer. Vamos a hablar de lo que es estos ministros competentes, estos siervos competentes. Y como el apóstol Pablo, inspirado por Dios, aquí en 2 Corintios capítulo 3, en el versículo 5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y luego dice, el cual asimismo nos hizo ministros o siervos competentes de un nuevo pacto. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa en sencillas palabras? Y para no ahondar más allá en el texto, simplemente para tomarlo como una base o una referencia, simple y llanamente significa que todo lo que somos y todo lo que hacemos se lo debemos al Dios Todopoderoso. Todo lo que somos en Dios y todo lo que podemos hacer para Dios se lo debemos solamente a Dios. Sin Él nada somos y nada podemos hacer. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Él, como dice Pablo, nos hizo ministros competentes. En otras palabras, puede ser muy apóstol Pablo, muy apóstol a las naciones, muy apóstol a los gentiles, pero él reconoce y él dice, no que yo sea o que nosotros seamos competentes por nosotros mismos, sino que literalmente dice que la competencia proviene de Dios. Todo lo que es competencia está incluido allí en las cualidades y en las calidades de un siervo. Y de eso, con la ayuda del Señor, estaremos hablando el día de hoy. Así que quiero ir más allá y retomar una vez más el texto maravilloso que aparece en el libro de los Salmos, en el capítulo 101 y el versículo número 6. El libro de los Salmos, capítulo 101 y el versículo número 6, dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Alabado sea el Señor. Qué hermoso es esto. Por un lado, el apóstol Pablo, un hombre que humanamente hablando tenía muchas cualidades y también muchas calidades, pero este hombre de todos modos reconoce que su competencia proviene de lo alto. De la misma manera, el salmista en el Salmo 101, versículo 6, hace un análisis de una perspectiva poderosa y a través de una revelación divina nos muestra algo muy importante, y es que quien observa a los fieles de la tierra para que estén con Él y para que le sirvan a Él es literalmente nuestro Dios. Mis ojos pondré, dice, en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí el texto sagrado es literalmente que tenemos un Dios
tan poderoso, tan sublime, tan grandioso, pero que Él en medio de ese grupo tan pequeño, aunque son multitudes, pero en ese grupo de gente tan pequeña que somos los seres humanos, Él pone sus ojos y dentro de esas grandes multitudes encuentra un grupo todavía más selecto llamado los fieles de la tierra, y dice que son los que andan en el camino de la perfección, y a ellos, solamente a ellos, se les concede el privilegio de llamárseles siervos de Dios. En otras palabras, si para entrar a una empresa secular o a un trabajo secular no todos califican, pues cuánto más para servirle a aquel que es el excelso, el soberano de los reyes de la tierra, el todopoderoso del universo. No se puede servirle a Él sin cualidades y sin calidades que vengan de Dios. Alabado sea el Señor. Así que de eso queremos, con la ayuda del Señor, hablar hoy. Ahora, para entender un poco mejor este asunto, porque estos son, así como ocurre comúnmente con las palabras actitud y aptitud, muchas personas tienden a confundir los términos. Algo similar ocurre con los términos cualidades y calidades. Y vamos a mirar básicamente, o de una manera muy sencilla, a qué se refiere cada una de estas dos aspectos o de estos dos asuntos de los que vamos a hablar, y así lo estaremos aplicando con la ayuda de Dios a nuestra vida cristiana, sobre todo a aquellos que anhelan servir a Dios como Él se lo merece. Número uno, las cualidades son aquellas características o condiciones morales que habilitan a una persona para ejercer un servicio. Reitero esto, una cualidad es, hablando de servicio, las características o las condiciones morales que habilitan a una persona para ejercer una labor o un servicio espiritual. Pero por otra parte están las calidades. Las calidades son aquellas condiciones relacionadas con las habilidades que una persona tiene para ejercer un servicio. Y obviamente de fondo son totalmente diferentes estos dos asuntos. Mientras que una cualidad está relacionada más al carácter o está relacionada más a la condición moral del servidor, una calidad está más relacionada a las habilidades que la persona tiene para ejercer un servicio específico. Y obviamente que se requieren las dos cosas, y estas dos deben ir de alguna u otra manera tomadas de la mano. Pero sin olvidar la perspectiva del apóstol Pablo y la del salmista. El salmista dice, es el Señor quien está poniendo sus ojos sobre los fieles, sobre gente específica en la tierra, y el apóstol Pablo dice, Él fue quien nos hizo a nosotros ministros competentes, es decir, no por nuestras propias calidades es que Él nos escogió, sino que aún ni siquiera por nuestras cualidades Él nos escogió, sino que Él puso en nosotros unas nuevas cualidades y al mismo tiempo Él levantó unas nuevas calidades en nosotros, de manera que ahora las rendimos al Todopoderoso Dios. Ahora, voy a decírselo ahora de una manera todavía más sencilla. ¿Qué es una cualidad? En el sentido al que nos vamos a referir, está relacionada con el carácter. Diga, el carácter. ¿Y qué es una calidad? Está relacionada con el trabajo. Es decir, son dos asuntos siempre totalmente diferentes. Mientras que una cualidad tiene que ver con el ser, una calidad tiene que ver con el hacer que cada uno hace. En otras palabras, la cualidad tiene que ver con la parte interna de la persona, y la calidad tiene que ver con la parte más visible de la persona. Así que de alguna manera, para servir a Dios, estas dos cosas van tomadas de la mano. Cualidad, diga, cualidad tiene que ver con el ser. Diga, calidad tiene que ver con el hacer. Son dos cosas muy distintas. Y ahora vamos a ir mirando algunos comparativos, algunos parengones sobre eso. Hay gente que tiene o puede tener muchísima calidad, pero no necesariamente puede tener lo que es la cualidad. Y en Dios prioriza la cualidad. Porque hay gente que puede ser una calidad de orador, de predicador, de cantor, de músico, pero no puede tener un carácter cristiano.
Es decir, puede tener una cualidad o muy negativa que no le sirve para servir a Dios, que lo descalifica para servir a Dios, aunque tenga calidad para hacer algo. Y amado hermano, en el cristianismo, más que solo la calidad, se requiere la cualidad. Espero estar siendo claro. Y esto se va a ir aclarando cada vez más. El día de ayer mi padre me regaló, como casi de costumbre, cada semana me regala un libro nuevo. Y justo ayer, que estaba pensando, orando a Dios y meditando en este tópico, él me regala este libro que se llama Principios de Liderazgo para Formar. Y luego dice algo muy hermoso, me gusta, el título mismo lo dice todo. Dice líder y aún siervo. Líder y aún siervo. Escrito por David Clark y Hugo Stella. Y me llama a mí la atención que este libro hace énfasis en ese asunto, porque el problema es que cuando alguien cree que tiene, en este caso, mucha calidad como líder, y se le olvida el hecho de tener la cualidad que lo califica para ser un líder, muchas veces un simple carguito hace que se le suba los humos a la cabeza. Es decir, hay gente que con algo tan pequeño ya cree que ya no pisa sobre la tierra y que los demás prácticamente tienen que doblegarse delante de él y rendirle pleitesía. Pero me gustó mucho este título que dice líder pero aún siervo. Es decir, no importa cuán alto, no importa qué cargos tú tengas, no importa qué alto tú llegues, tú delante de Dios debes mantenerte siempre humilde, porque como dijo Pablo, no fue por nuestra propia competencia, sino que Él nos hizo competentes. No calificábamos, pero Él nos ha hecho calificables. No éramos dignos, pero Él nos ha dignificado. ¿Cuántos dan ese aplauso al Rey de la Gloria? Aleluya. Y en ese orden de ideas, entonces, aunque la calidad es importante, la cualidad es prioritaria. Diga, la calidad es importante, pero la cualidad es prioritaria. Hay mucha gente que se enfoca más en este aspecto primario, en este asunto de líder, pero se olvida de siervo. Es más, la palabra líder como tal ni siquiera aparece en la Biblia. Algunos, históricamente hablando, tratan de hallar las bases etimológicas del término líder, incluso en los conceptos que impuso el nazismo en la época de Adolfo Hitler. Así que definitivamente nosotros, más que enfocarnos en el concepto de un líder como tal, como lo ve la cosmovisión en general, nosotros nos enfocamos en el aspecto de ser siervos. Si Jesucristo, siendo quien es, dice la palabra que Él no vino a ser servido, sino a servir. Si Jesucristo dice, los gobernantes, los líderes de las naciones, los poderosos de las naciones, dice la Biblia, ellos ejercen sobre las naciones potestad, pero entre ustedes, dicen, no será así, sino que el que quiera ser grande entre ustedes será vuestro servidor. Aquí cuanto más sirvo, más grande soy, no es cuanto más me sirven. Aquí está la diferencia de entrada que queremos dejar claro el día de hoy en el aspecto de lo que es un siervo. Ahora, por otro lado, estaba leyendo los 2 primeros capítulos de este libro y me llamó poderosamente la atención que exactamente en los 2 primeros capítulos, en realidad este libro fue como mandado a pedir, no lo había pedido, no lo había leído jamás, pero mi padre me regala este material ayer y el día de ayer miré precisamente los títulos del capítulo 1, y en el capítulo 1, bueno, tiene 2 parágrafos, uno de ellos habla sobre carácter y otro de ellos habla sobre virtud. Y definitivamente, si en el líder, por mucha calidad que haya, por mucha calidad en el canto, por mucha calidad en la oratoria, por mucha calidad en el liderazgo mismo, por mucha calidad que usted tenga y que pueda tal vez tener mucha influencia, si usted no tiene cualidad, usted no califica para servir a Dios. Estoy explicando. Mire lo que dice, algo maravilloso aquí, y lo marqué aquí para leérselo. Dice el líder, hablando del carácter, dice: carácter es el asiento de la moral de una persona. Dice: la combinación de cualidades que distinguen a alguien
una señal distintiva impresa por una fuerza exterior. Eso fue lo que me llamó la atención, porque obviamente el carácter, en este caso el ser, la cualidad, lo relacionado a las condiciones morales del verdadero servidor, no dependen de sí mismo, como lo diría Pablo, no es por nosotros, sino que realmente es Cristo quien nos hace competentes, en el sentido de que la única cosa, la única forma, la única manera más bien de que cada uno de nosotros podamos ser verdaderamente capacitados, aptos para servir en una labor tan solemne como es las labores de tipo espiritual, es que el poder de Dios haya influenciado sobre nosotros y, como dice acá, una fuerza externa se manifieste, sea una señal distintiva marcada en nuestro propio carácter, en lo que somos. Y mire esto, ¿qué no es carácter? Dice él aquí. Carácter no es solamente como una persona actúa, sino también sus motivos y actitudes. Carácter no es solamente como una persona se relaciona con su familia espiritual, sino también cómo trata a su familia natural. Carácter no es solamente como una persona trata a otros cristianos, sino también cómo trata a otras personas independientemente de su cultura, raza, credo o posición socioeconómica, sea que los conozca o no. Es decir, las cualidades son fundamentales para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero más adelante habla de virtud, y quiero mencionar rápidamente algo que me llamó la atención, y en torno a virtud dice, representa una excelencia moral, carácter, entre paréntesis, productora de acciones rectas y dignas. Se distingue por evidenciar los resultados de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que si usted dice que es cristiano, eso debe notarse en su cualidad. Eso debe notarse en su carácter. Eso debe notarse en su manera de ser. Porque hoy en día está de moda decir soy cristiano. Todo mundo quiere decir soy cristiano, pero el verdadero cristiano no se nota porque dice que es cristiano, sino porque demuestra su cristiandad, demuestra su carácter, su testimonio, su naturaleza, las cualidades mismas, sus virtudes señalan, reflejan quién es realmente. Y mire esto. Lógicamente esto sería otro tema, simplemente lo estoy tomando como un referente, pero realmente dentro de la virtud, es decir, esto es lo que tiene que ver con las cualidades, pero yo me voy a enfocar en otros aspectos. Él destaca varias de ellas. Una de ellas es que una persona que tiene carácter, que tiene cualidades, que tiene virtud, que lo califican para servir a Dios, número uno, tiene verdad. Diga verdad. Número dos, diga integridad. Incluso hay un pasaje en Tito 2:7 que dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, y también dice seriedad. Digan juicio, justicia, fidelidad, lealtad, humildad, sabiduría, prudencia, tacto, dignidad. ¿Cuántos saben que esos son elementos fundamentales para que alguien tenga cualidades de un verdadero siervo de Dios? Es decir, una persona incluso, y esto deben aprenderlo los líderes, debe tener tanto tacto y tanta prudencia aún para saber hacer una consejería. Porque llegará un momento donde a usted le van a contar cosas muy delicadas. Y si usted no es una persona prudente, sino un lenguisuelto, usted va a causar problemas. Es de ese tipo de personas que no se les puede contar nada. Y un líder debe aprender a manejar integridad. Y debe aprender a manejar tacto y prudencia. Ahora, para ir redondeando entonces el asunto, la cualidad tiene que ver con la manera de ser, con el carácter. La calidad tiene que ver con la manera de hacer, con el trabajo, pero también la cualidad tiene que ver con la actitud, es decir, con el modo de ser de un individuo, y la calidad tiene que ver con la aptitud, con P,
modo de hacer de un individuo. Es decir, actitud con C tiene que ver con el modo de ser de alguien, mientras que aptitud con P tiene que ver con el modo de hacer de alguien. Es decir, cuando alguien realmente tiene una actitud adecuada de líder y de siervo, que debe tener la prioridad en el servicio, también debe estar acompañado por una buena actitud, es decir, debe tener una buena calidad a la hora de que se haga. Se lo he dicho una y otra vez y lo reiteramos en este día. No solamente se necesita gente que haga las cosas con amor, con el corazón, pero también que los haga con calidad, con excelencia. Porque estamos sirviendo a un Dios excelente. Sacuda al que está a su lado y dígale, Él es excelente. Dígale, por eso no merece mediocridades. Amado hermano, si Él es un Dios excelente, no merece que usted y yo pretendamos servirle con mediocridades. Hay que hacerlo con excelencia. Ahora, una última manera de ver este comparativo, este parangón que estamos haciendo, este paralelo que estamos haciendo, es que cualidad es señal de virtud y calidad es señal de excelencia. Cuando existen esas dos cosas, el siervo realmente califica cualidades y calidades de un siervo. No importa cuán alto llegue, no importa qué títulos tenga, no importa cuánto lo reconozcan, cuando uno tiene bien claro eso en la mente y en el corazón, definitivamente, como dijo un predicador hace un tiempo, nunca permite en medio de ese tener claro las cualidades y las calidades, en este caso nunca permitirá ni que las críticas le lleguen al corazón, ni que los elogios le lleguen a la cabeza. Es decir, por mucho a usted le pueden decir lo que quiera de elogios, pero si usted tiene claro que usted no es competente por usted, sino que Cristo lo hace competente, usted se mantiene centrado, se mantiene humilde. Pero si por el contrario, una persona por mucha calidad con que haga las cosas y llega a pensar, oh, lo hago porque soy yo, y se le olvida lo que dice Pablo aquí, definitivamente va a tener serios problemas cuando crea que Él es el que lo hace por su propia capacidad. Así que diga conmigo, cualidad, señal de virtud. Diga, calidad, señal de excelencia. Y pregunto, ¿cuántos creen que para servir a Dios el siervo, empezando por usted mismo, debe tener virtudes y excelencia? Es lo mínimo que se espera cuando de servir a Dios se trata. Ahora, teniendo en cuenta que el servicio a Dios se trata del más alto honor. ¿Cuántos creen que es el más alto honor servir a Dios? El más grande servicio en la tierra consiste en servirle a Dios. Hubo un predicador, dele gloria al Señor, gloria a Dios. Un predicador que Dios lo llamó para ser un evangelista a las naciones, y a él muy famoso, de apellido Billy Graham, y este hombre le propusieron lanzarse a la presidencia de los Estados Unidos, y tenía mucha relevancia, tenía mucha influencia, y le insistían mucho en ese asunto, pero él dijo, Dios me llamó a ser evangelista, nunca rebajaría mi posición. Y no era arrogancia, era que él tenía claro que su posición como evangelista era mucho más que ser incluso presidente de los mismos Estados Unidos de Norteamérica. Así que definitivamente el que tiene claro el privilegio de servirle a Dios, nunca va a cambiar su servicio como lo hizo Esaú por un plato de lentejas. Nunca va a dejar abandonado su labor, siempre va a dar lo mejor. El servicio a Dios, teniendo en cuenta que número 1 es el más alto honor, número 2 es el más grande servicio, número 3 es el más santo que hay aquí en la tierra. Escuche, hay un código de liderazgo que dice que usted puede ser un excelente médico y ser un adúltero. Usted puede ser un excelente cirujano y ser un ladrón. Usted puede ser un extraordinario deportista, o bueno, cualquier labor, y ser un borracho, hasta un violador. Pero nunca usted será un excelente líder si tiene esas cosas tan desagradables en sus cualidades, en sus características.
Es decir, nunca alguien podrá servir a Dios con cosas ocultas, porque está sirviendo a un Dios santo. Y Él dijo, sed santos porque yo soy santo. Por eso debemos trabajar en equipo con Él para que Él forje mi calidad y mi cualidad. Él debe forjar mi calidad y mi cualidad. Ahora, además de ser, número uno, el más alto honor, el más grande servicio, el más santo, también servir a Dios es la labor de mayor seriedad que existe aquí en la tierra. No es algo que se puede tomar a la ligera, debe tomarse con toda la seriedad del caso. Es algo que además de ser todo lo mencionado anteriormente, es la mayor carga que puede tener una persona. Carga no en el sentido de que sea pesado no, sino en el sentido de que es un cargo de mucha dignidad, de mucha importancia que requiere, aún yo le decía en estos días, si la gente no es fiel en lo poco, nunca Dios lo va a poner sobre más. Si usted de los que cree, cuando yo tenga un gran cargo y predique ante un gran coliseo donde haya miles de personas, allí yo voy a predicar bien, entonces usted nunca va a calificar. Los que hemos empezado alguna vez predicándole a 1 o a 2 o a 3 y lo hacíamos como si hubiesen 1000 personas, son las personas que Dios los va a ir llevando en alto. No importa la cantidad, lo que importa es que Dios sea glorificado. Y eso lo tiene claro el que sabe valorar este servicio como una carga y una gran responsabilidad sobre su hombro. Note usted que en el antiguo pacto estuvimos hablando estos días de los sacerdotes del tiempo de la gracia y también estuvimos hablando de lo que eran esos 3 personajes de Ezequiel 44, los extranjeros, los levitas y los sacerdotes. Y notábamos algo tremendo cuando uno hace un análisis de lo que era la labor que tenían los sacerdotes. Una de ellas era llevar sobre sus hombros el arca del pacto. Y eso implica llevar nada más y nada menos que el elemento más representativo de todo el tabernáculo, de todo el templo, que era nada más y nada menos que la mismísima presencia de Dios sobre sus propios hombros. Era una forma de decir, yo tengo sobre mí la responsabilidad más grande y es ser digno representante del Dios Todopoderoso. Ahora, teniendo en cuenta eso, existen una serie de cualidades y calidades que debe tener aquel que aspira a servir al Santo de los Santos, como también a la iglesia del Señor, comprada a precio de sangre preciosa. Porque estas dos cosas, así como cualidades y calidades deben ir tomadas de la mano, de la misma manera, la gente que tiene la mentalidad de que solo servirá a Dios con excelencia cuando le den un cargo más alto, y el que no es fiel en lo poco, Dios no lo pondrá sobre más. Al contrario, al que más tiene, al que menos tiene, como le pasó al de un talento en Mateo 25, se le quitó por causa de su negligencia y se lo dieron al que más tenía. De la misma manera, iglesia del Señor, nosotros necesitamos aprender a valorar lo que Dios nos pone a hacer. ¿Sabe cuáles son los líderes y las personas, los siervos que más alto llegan? Los que valoran aún los servicios más humildes que se puedan encontrar en la congregación. La gente que lo que hace, lo hace con amor, lo hace con virtud, lo hace con excelencia. Así sea el acto de arreglar sillas, el acto de limpiar sillas, el acto de hacer un aseo en el lugar de adoración, de preparar el recinto. Es algo que cuando alguien lo hace con excelencia, Dios lo va llevando a niveles superiores. Yo recuerdo que uno de los, digámoslo en este sentido, como de los sobrenombres que alguna vez me pusieron a nivel de congregación en mi niñez, fue el sobrenombre de Samuelito. Y me decían Samuelito porque siempre yo andaba hablando de Samuel, el de la Biblia, y yo decía, yo quiero ser como Samuel, que estaba en el templo y que arreglaba, y yo era feliz metido en la iglesia, en el salón, siendo un niño, limpiando las blancas, unas bancas largas de la congregación donde nos congregábamos en mi niñez, y arreglando, y era feliz de estar allí, y me imaginaba estando en un templo, en el tabernáculo, o estando en un lugar sagrado. Yo valoraba esos momentos y disfrutaba en la presencia de Dios, a simple y llanamente un niño pequeño limpiando las sillas de la congregación. Era algo que me apasionaba estar allí.
Valoraba cada una de esas cosas, y cuando pasan los años y veo que Dios por su gracia me permite ir a lugares que yo no me imaginaba, me ponen nombres y títulos que tampoco me imaginaba y me dan un cargo y una labor y me escogen en alguna u otra función, yo digo, Señor, pero no pienso igual que Pablo, yo no era competente de estar aquí, pero es Cristo quien me hace competente. Él me lleva de un lugar a otro, aun cuando yo mismo ni siquiera lo busco. Las bendiciones lo siguen, las bendiciones lo persiguen. ¿Por qué? Porque Dios ve que si usted es fiel en lo poco, Dios lo va a poner sobre más. Y amado líder, usted séale fiel a Dios en lo poco. Alguna vez, una persona que lamentablemente ya no está, pero alguna vez alguien se enojó mucho porque la pusieron en el listado para hacer el aseo. Nunca más se le puso porque la actitud fue, sus cualidades no calificaban para eso. ¿Cuál fue la ofensa? Que a ella no le gustaba que le digan sin decirle a ella. Lamentablemente la gente que no valora algo tan sencillo como eso, definitivamente nunca llega alto. Pero hay otros, incluso aquí lo he dicho varias veces, hay hermanos que uno ve que hacen las cosas y las hacen con excelencia para Dios. Hay hermanos aquí que uno pone en el listado que se manda semanalmente de quién le corresponde la portería, etcétera, o guardianes de la puerta que se llaman aquí. Definitivamente uno siempre mira que hay un hermano, y ustedes saben, y hay varios, aquí hay dos en especial, y es mi hermano Juan Carlos, mi hermano Marco, y ellos siempre están allí dispuestos a reemplazar a quien le toque. Y a veces le tocaba a otro, y a veces yo ya lo veo al otro acá y el otro dice, no, es que el hermano dijo que él también quiere estar ayudando allá. Es decir, alguien que valora las cosas pequeñas, Dios lo va a poner sobre lugares aún mayores. Y en Dios vale la pena servirle a Él con excelencia, con cualidades y con calidades para gloria de su nombre. Alabado sea el Señor. Pero por otro lado está la otra mentalidad que impide que desarrolle cualidades y calidades. Por un lado, los que no valoran lo que ellos le han llamado pequeño. Yo en realidad no veo pequeño nada. Que sea para Dios, todo es un gran honor. Todo es un gran privilegio. Todo es una grande bendición. Muchas veces cuando se trata de predicadores y cuando se trata de eventos, y los que alguna vez por la gracia de Dios hemos tenido la oportunidad de salir, siempre que tenemos claro esto, siempre recalcamos esto. Muchas veces cuando se va a un evento hay afiches, y muchas veces en los afiches o en los anuncios aparecen las fotografías, el lugar, la ciudad, el nombre, el cargo del predicador, de los predicadores, y aparecen las caras de los predicadores allí, pero nunca aparecen por allí las caras de los que pusieron el sonido, de los que arreglaron las sillas, de los que estuvieron allá en Ujieres, en los lugares donde tal vez nadie los miró. Pero amado hermano, en Dios lo que hace importante un servicio no es que aparezca mi rostro o mi nombre en un cartel, sino siempre y cuando lo haya hecho con excelencia, sea que se vea o no se vea. Dios valora el corazón humilde, contrito, sencillo. En los fieles de la tierra están puestos sus ojos, y dice, el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Pero hay otra cosa que ha llevado a muchos a nunca desarrollar con claridad cualidades y calidades para servir. Y es cuando piensan de una manera errónea, es que yo le sirvo solo a Dios. Pero se olvidan de que usted le está sirviendo también al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No es que yo solo respeto a la cabeza, que es Cristo, pero no se les da nada y respetar a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Hay algunos que no entienden que servir a la iglesia del Señor, comprada a precio de sangre preciosa, es tan serio que cuando Saúl, en el libro de los Hechos, Saulo de Tarso, en el libro de los Hechos, se fue a perseguir a los de la iglesia, a los del cuerpo, sale la cabeza y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Es decir, él decía, pero es que yo me estoy metiendo solo con un grupo de gente, pero esa gente no era cualquier gente, era gente comprada y redimida por su misma sangre, por su propia sangre. Eran hijos del Dios Todopoderoso que había hecho hombre para redimir a esa humanidad. Así que hay un texto que debemos tener en cuenta todos los servidores, y es el que aparece una escritura en Primera de Pedro, capítulo 1,
17 al 20. Primera de Pedro 1, 17 al 20. Mire lo que dice allí, búsquelo y léalo conmigo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra, el trabajo, el servicio, la labor de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, cuando usted sirve a Dios, usted debe seguir el modelo de Lucas. Ayer nos predicaba nuestro hermano Segundo acerca de cómo Jesús fue un ejemplo como hijo también, y nuestro amado Señor Jesús fue un ejemplo ante la sociedad, y tocaba un pasaje maravilloso que declara que Jesucristo crecía en estatura y en gracia, dice, delante o para con Dios, pero también dice para con los hombres. En otras palabras, cuando el servidor quiere reunir cualidades y calidades que lo califiquen para ser un siervo conforme al corazón de Dios, debe saber que es cierto, le servimos al que es invisible, le servimos al que es cabeza, pero ese todopoderoso Dios pagó con su propia sangre por un cuerpo que es visible, por un cuerpo que es comprado, valorado, amado por Él, como dice acá, con una sangre sin mancha, sin contaminación, preciosa de Cristo, y por amor a ella el Señor se manifestó, fue hasta la cruz, hasta resucitó. Por esa razón, amado hermano, cuando el servidor, es decir, ¿qué es lo que ha llevado a muchas personas a caer en serios problemas de, como les decía hace un momento, mientras que a nivel secular una persona puede ser excelente en alguna función, en alguna labor, a pesar de su vida inmoral? Puede que sea un buen médico, un buen escritor, un buen cantor, a pesar de su pésima vida moral. No así con el servicio a Dios. Es decir, con el servicio a Dios no hay tal cosa como, sí, es un ladrón, es un adúltero, etcétera, etcétera, pero es un buen pastor. No hay tal cosa. No, sí, el hermano, no, el líder es un pendenciero, es un borracho, se fuma un cigarrillito de una vez al año y eso no hace daño, pero es un buen líder. No hay tal cosa. En Dios es todo o nada. Con Dios es todo o es nada. Así que, amado hermano, vale la pena, y espero con la ayuda de Dios estar siendo claro este día para que usted pueda llevarse esa palabra marcada en su corazón. No basta con las calidades, se requieren prioritariamente las cualidades. Y le voy a mostrar un pasaje a medida que avancemos en esta enseñanza que definitivamente me impacta, porque hay un personaje que tenía las calidades de músico, que era David, pero antes de destacar el hecho de que diga sabe tocar, antes de eso y después de eso dice es valiente, es decir, habla más de sus cualidades, es vigoroso, pero al final dice y Jehová está con él. Es decir, sí, tiene calidades, pero más que calidades se requieren cualidades para servir a Dios. Y lamentablemente yo utilizo un término que sonará un poco extraño, pero incluso tiende a ser eufemístico, es decir, aún así suaviza las cosas, pero definitivamente estamos plagados de siervos, de gente que se llaman siervos, que no tienen más que calidades, pero carecen de cualidades. El ambiente cristiano se ha plagado de ese tipo de siervos, entre comillas. Gente que, tremendo músico, wow, tremendo predicador, tremendo líder, pero tremenda vida moral, tremenda vida inmoral que tiene, tremendas actitudes que también tiene.
Y amado hermano, Dios no se merece migajas, Dios se merece excelencia. Él lo dio todo, nosotros debemos darlo todo por amor a Él. Ahora, dicho esto, voy entonces a entrar ya, dicho esto es como ya, creo que con esto ya la introducción la tenemos clara. ¿La tenemos clara o no? O, dígale que está a su lado, ¿la tiene clara o no la tiene clara? O vuelvo a empezar. Pero bueno, escucha este detalle. Los servicios a Dios, cualquier servicio en cualquier esfera, debe ser hecho bajo entonces las siguientes. Ahora, a partir de este momento, voy a enumerar varias que en sí mismas incluyen cualidades y calidades en sí mismas. Número 1, la primer condición que todo servidor debe tener es, número 1, ser alguien bautizado. Eso significa comprometido. Significa alguien que le pertenece a, que se ha identificado con Él. Bautizado en el nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es el Señor Jesucristo. Bautizado en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué debe ser bautizado en el nombre del Señor Jesús? Para servir a Dios. Porque el bautismo, según Hechos 2:38, es para el perdón de sus pecados. Así que debe ser alguien que haya hecho, diga conmigo, pacto con Dios. Así como cuando una pareja se enamora y llega un momento donde tiene un pacto público que se llama el matrimonio, de la misma manera el bautismo es como una especie de pacto público donde usted dice: a partir de ahora yo le sigo a Él, me comprometo con Él, no me importa nadie más, no tengo ojos para nadie más, ya el mundo quedó atrás, ahora Él es mi Señor, por eso quiero que me ponga su nombre. En el anillo de bodas se le pone el nombre de la parejita, ahora en el bautismo se nos pone su nombre sobre nosotros. Pero esto de el bautizarse en el nombre de Jesús, lo que hace es cambiar nuestra identidad, y eso nos da la cualidad de ser llamados hijos de Dios. Diga, hijos de Dios. Pero como dijo Pablo el apóstol, todos debemos ser competentes, no por nuestra propia condición, sino porque Dios nos hace competentes. Diga conmigo, sellados con el Espíritu Santo. Además de bautizados en agua en el nombre de Jesucristo, para servirle a Él se requiere gente ungida, gente sellada con el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas según el Espíritu le dé que hable. Alguien lea por favor Hechos 2:38. Allí usted va a encontrar, creo que ese es uno de los textos clásicos para nosotros. El apóstol Pedro, inspirado por Dios, dice: y les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y, note, está conectado, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque es fundamental que el hombre de Dios, además de tener la cualidad, soy un hijo de Dios, también tenga la calidad de estar dotado por la influencia del Espíritu Santo? Es porque la unción sacerdotal en el sacerdocio arónico, por ejemplo, era fundamental para estar habilitados para el servicio. Al igual que nuestro modelo de sacerdocio, el de Melquisedec, por medio de Cristo Jesús, también implica esta vitalidad y urgencia de la unción sobre nosotros para servirle. Algunos líderes obtuvieron o tienen este material, se llama el bautismo del Espíritu Santo en el servicio y la salvación, del pastor Luis Polo. Y ustedes saben cómo allí el capítulo 1 de ese libro hace mucho énfasis precisamente a ese aspecto relacionado con la necesidad, la importancia. Incluso se titula El Espíritu Santo en el servicio. Es fundamental. Ahora, ¿por qué en el ambiente cristiano, sobre todo unicitario y del nombre de Jesucristo,
pentecostal apostólico del nombre de Jesucristo, se hace énfasis en esta primera calidad y cualidad para ser servidores de Dios, porque si usted no es bautizado en el nombre de Jesucristo, usted solo es criatura de Dios, pero no es hijo de Dios. La Biblia dice en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 1, dice claramente que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, se llega a ser hijo de Dios. No se nace siendo hijo de Dios. Por eso en Marcos 16 Jesús dice: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. No a todo hijo de Dios, sino a toda criatura. ¿Para qué? Para que esa criatura de Dios pueda recibirle a Él y un día pueda llegar a ser hijo de Dios. Pero además debe ser sellado con el Espíritu Santo. Y hablábamos hace unos días de sacerdotes del tiempo de la gracia. Y definitivamente, si en el sacerdocio arónico, vamos a leer Éxodo 40, 12 al 16. Ya habíamos explicado que generalmente el sacerdocio arónico tiene muchas sombras, muchas figuras que apuntan a lo que será el sacerdocio verdadero, el sacerdocio que nosotros representamos. Dice Éxodo 40, 12: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas. Diga: y lo ungirás. Dígalo fuerte: y lo ungirás. Y luego dice: y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás. Dígalo otra vez: y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo, porque por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Es decir, no bastaba solo con haber nacido. Así como el bautismo está bien, pero usted necesita luego del bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo de Dios en su vida. Porque es la unción del Espíritu Santo la que me habilita, como habilitaba al sacerdote. Él tenía la sangre sacerdotal, tenía el linaje sacerdotal, pero le faltaba la unción sacerdotal. Y cuando ya la tenía, podía ejercer el sacerdocio, no antes. Ahora, nuestro modelo de unción es a través de nuestra cabeza, y nuestra cabeza es Cristo Jesús. Hechos capítulo 10, versículo 38. Mire lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 38. Allí está hablando de la unción sacerdotal, del sacerdocio de Cristo. Sí, ¿quién más ungido que nuestro Señor Jesucristo? Nadie. No obstante, Él nos da un modelo muy hermoso. Mire lo que dice Hechos 10, 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, diga poder, unción, a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí está hablándonos de él como sacerdote. En su nivel sacerdotal, él oraba, como sacerdote oraba, pero como sacerdote también fue ungido para servir. Y hay mucha gente que quieren servir y ni siquiera se han preocupado por recibir primero el bautismo del Espíritu Santo con evidencia de hablar en nuevas lenguas. Ni siquiera se meten de lleno en la presencia del Señor. Lo segundo, el texto que me impacta también aparece en Lucas 4:18. Lucas 4:18 dice: el Espíritu, esto es Jesús, mire la unción que había sobre él. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amado hermano, ¿por qué se requiere la unción para servir a Dios?
¿Por qué se requiere el bautismo del Espíritu Santo, además del bautismo en agua, en el nombre de Jesús? Además de ser limpio de pecado, se requiere poder, se requiere unción, porque usted cuando va a predicar, usted va a encontrarse con gente que es pobre espiritualmente. Se va a encontrar con gente que está quebrantada de corazón, con gente que está atada, que están cautivos, con ciegos espirituales. Se va a encontrar con gente oprimida, incluso oprimidos por el mismo diablo. Y amado hermano, hay cosas que no salen con terapia, hay cosas que no salen con psicología, hay cosas que no van a salir con consejitos ni con trapitos de agua tibia. Se requiere algo más grande, se requiere la unción de lo alto, se requiere el acompañamiento del Espíritu de Dios en el servidor. Sin la unción del Espíritu Santo, el siervo podrá tener mucha calidad, pero no tiene nada de cualidad. Hay gente que solamente es como címbalo que retiñe. Y el amor proviene como característica del fruto del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Así que sin amor tampoco se puede hacer el trabajo, y para que haya amor se requiere la unción sobre nosotros. Ahora, número 1, diga, bautizados en el nombre de Jesucristo, bautizados por el Espíritu Santo. Diga, unción y purificación. ¿Cuántos creen que esas dos cosas son elementales y fundamentales para servir a Dios? Lo segundo, y hoy voy a concluir con esto, hay muchos puntos más, pero los iremos dando de a poquito, es tener buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Creo que el sonido está muy bajito, no me escucharon bien, voy a repetir. Tener buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Aquí no, es decir, los que se enfocan en la calidad piensan que basta con aparentar ser buenos aquí adentro. Pero amado hermano, hay gente que en la iglesia son ángeles, en la casa son demonios. Hay gente que en el templo parece, mejor dicho, parece casi un beato allí. Una beata, impresionante. Como dicen el dicho tradicional, parece que no quiebran un huevo, pero en la casa y en la sociedad arrasan con todos los panales. Entonces, mi amado hermano, aquí el verdadero servidor debe tener buen testimonio dentro, pero también fuera de la congregación, especialmente con los vecinos y los familiares. Por eso le decía hace un momento, ahora incluso, bueno, la gente que pasa normalmente puede mirar al predicador muchas veces, pero hay otra persona a la que también mira, y principalmente a veces ni al predicador alcanza a mirar al que está allí de guardián de la puerta. Porque hay gente que dice, no, más importante es estar en el púlpito, tener mi micrófono, lo de acaso no es tanto, yo ahí nomás me paro y me pongo, no, amado hermano, ¿y qué si el portero, gracias a Dios que aquí en la séptima no hay de esos, pero qué si el portero fuera el más pelión de la cuadra, el más pendenciero de la cuadra, el que se anda volando de todas las tiendas y no sabe por qué calle meterse porque le debe a todo el mundo, el que los mismos vecinos oyen, y no canciones, sino de gritos y escándalos en su propia casa, y van pasando por ahí y dice, ¿y el vecino? Dizque cristiano. Y amado hermano, esa gente hace blasfemar el camino del evangelio. Por eso este asunto de ser de buen testimonio dentro, pero también fuera de la congregación es fundamental. Esa cualidad y esa calidad es necesaria para servirle a Dios, especialmente con los vecinos y familiares. ¿Por qué? Porque la congregación te mira en lo público, tu familia te mira en lo privado. Y por eso se requiere el carácter, porque el que mira a los fieles de la tierra te mira en lo íntimo, donde nadie te ve. Porque todo ser humano tiene algo público, algo privado y algo íntimo. En lo íntimo te mira Dios, en lo privado te mira tu familia, los más cercanos, pero en lo público te mira la congregación. Y la gente que piensa que más vale la calidad que la cualidad, se enfoca más en
ser que en el ser, entonces piensa, no, con tal que en la iglesia me vea bien, afuera no importa. Cuando es afuera donde tú debes marcar la diferencia. Es afuera donde tú debes ser diferente, debes tener buen testimonio, debemos hablar correctamente, debemos vivir correctamente, debemos vivir como Dios quiere que vivamos, no solo dentro, sino en todo lugar. También incluye, y aquí lo he incluido porque lamentablemente como vivimos en la era de la tecnología, hay que decirlo, el buen testimonio también incluye lo que alguien comparte en sus redes sociales. Mira el que está a su lado y dígale, espero que tú estés manejando bien tus redes sociales. Incluye lo que comparte en sus medios de comunicación y conexión, lo cual debe principalmente agradar a Dios y bendecir a los demás. Es decir, el que entiende que las cualidades y calidades van tomadas de la mano, entiende que lo que haga no es como lo dicen algunos religiosos, no, yo solo le sirvo a Dios, no, también es para el beneficio de los demás. Es hacia arriba, vertical, y hacia el frente y hacia los lados horizontal. En otras palabras, la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Qué lindo es cuando a mí me ha pasado muchas veces que he escuchado, y eso es motivante, tanto sobre este servidor como sobre algún hermano de la congregación, que uno le empieza a hablar de alguien y de repente dice, ¿y él es cristiano? ¿Y ella es cristiana? Y uno piensa que va a decir algo malo y dice, con razón que es diferente. Se nota, con razón, claro, ¿cómo no caí en cuenta? Sí, se nota que es cristiano, por su actitud, por sus calidades, por sus cualidades. Pero qué triste es cuando digan, y cristiano. Eso sí es triste. Colosenses capítulo 4 versículo 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, valorando el tiempo, comprando el tiempo. 1 Timoteo 3, 14 al 15 dice, esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Es decir, el cristiano real, el siervo real, entiende que hay que hacer las cosas bien dentro, pero también fuera. Diga, dentro y fuera. Aleluya. Y la última, voy a decirle la última solamente porque esta creo que todos la tienen reclara. Todo líder, todo servidor, todo aquel que aspira a tener cualidades y calidades de un siervo debe caracterizarse por el hecho de ser constantes y miembros activos de la iglesia local. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amado hermano, hay algunos que dicen quiero servir, pero se congrega más el amigo que viene cada 15 días. Con eso ya le digo todo. Hay gente que dice quiero servir, pero no se lo ve ni en fotos. Y amado hermano, si usted quiere servir a Dios, usted debe echar raíces también, como dice aquel Salmo 92, plantados en la casa de Jehová. Es mejor un día en los atrios de Jehová que 1000 fuera de ellos. Debe aprender a amar el congregarse, amar la reunión, amar la fraternidad, amar a los hermanos. Porque es tremendo cuando algunos muchas veces y cuando alguien se caracteriza por ser inconstante, es tremendo cuando puede ser un gran evangelista. Por eso le digo, no importan solo las calidades, sino las cualidades. Y hay gente que son tremendos evangelistas y mantienen llevando gente a la iglesia, y cada que llegan los amigos nuevos preguntan por el que los invitó y él no viene sino cada vez que sale el sol en la noche. Entonces definitivamente, y ellos dicen, pero si él fue el que me invitó, y muchas veces no han vuelto más, porque dicen es que yo es con el único que tengo confianza, los demás no los conozco. Y una cosa es cuando alguien por alguna razón de peso no puede estar,
Pero otra cosa es cuando a alguien ya se le volvió maña, vicio, costumbre. Amado hermano, dígale que está a su lado que no se te haga costumbre dejarte de congregar. Por eso dice, como algunos tienen por costumbre. Que Dios nos guarde, y esto es lo que Dios tenía para nosotros hoy. ¿Y cuántos hoy le dan gracias a Dios por la palabra en este día? Damos gloria a Dios. Aleluya. Póngase de pie y vamos a orar en este momento. Estamos en la escuela de formación en este momento. Al final, mientras estemos colectando la ofrenda, vamos a tener una bonita sorpresa, así que quiero que estemos pendientes en este día. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Son muchos más los que faltan y estaremos dando en la próxima lección el resto, los que faltan. Pero amado hermano, qué importante, usted puede decir, Señor, gracias, ya tengo uno, me falta otro, necesito, pero lo importante es que usted sea de aquellos, como dice el pasaje, el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá. No el que es perfecto ya, porque seremos perfectos cuando estemos en su presencia, pero sí el que ha sido madurado, sido forjado, el que va creciendo. Levante sus manos y diga conmigo: la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Señor, te damos gracias una vez más por esta palabra que ha sido predicada. Oh Dios, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores, tú eres la roca de nuestra salvación y la fortaleza de nuestra vida. Te damos la honra, te damos el honor y te damos la gloria. Señor, yo te pido que levantes en esta generación, en esta congregación y en cualquier lugar, Dios mío, hombres y mujeres verdaderamente, genuinamente apasionados por tu reino, apasionados por tu obra y apasionados por tu servicio. Gente que no solamente se enfoca en cuántas calidades tengo, en cuántos talentos, en cuántos dones, en cuánto puedo hacer, en cuánto sé hacer, sino en cuánto realmente son delante de ti. Señor, en desarrollar carácter cristiano, en desarrollar una vida genuina delante de ti. Señor, no solo donde todos me ven, sino aún donde solo tú me estás viendo. Señor, levanta una generación que te tema y que te ama y que te sirve con excelencia. En lo mucho o en lo poco se mantiene fiel para tu reino y para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo, alguien que grite amén y le brinde ese aplauso al soberano Rey de gloria.